Entonces, hermanos, hay unas buenas noticias. Dios, a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, Dios sigue obrando y sigue obrando para salvación y sigue obrando para compromiso, para transformación, sigue transformando vidas, corazones por medio de la predicación del Evangelio. Y en esta mañana vamos a leer cartas de solicitud de membresía. También tenemos un grupo de hermanos para bautismo, pero pues todavía no lo podemos hacer por los parámetros de la ley, pero esperamos que próximamente lo podamos hacer. Pero sí podemos hacer la parte de la lectura de las cartas de solicitando membresía, para que nuestros corazones se animen en el poder de Dios, obrando a través de su iglesia. Es Dios obrando y lo agradecemos. Inicialmente voy a leer la carta de María Andrea Hernández Ballesteros. La hermana María Andrea, bueno, anteriormente pasaban al frente y todo, pero pues por la situación, pero voy a leer para que tengan presente. De pronto ponemos una foto de la hermana María Andrea en YouTube, a que los hermanos identifiquen. Entonces voy a leer su carta. Vamos a estar muy atentos a la carta de la hermana. Cordial saludo para todos los hermanos de la congregación. Quisiera a través de estas palabras expresar mi deseo por ser miembro de la congregación. Para ello les comentaré un poco cómo ha sido el proceso de redención y santificación. Mi caminar con el Señor inició hace 4 años atrás, desde este instante en que le pedí perdón al Señor por lo que había hecho de mi vida en ese instante y por haberla vivido tan equivocadamente, porque cualquier camino que tomara todos me llevaban a lo mismo, a la insatisfacción. A partir de ese día y hasta hoy sigo luchando con mi carne, que en muchas ocasiones me quiere llevar a la vida cómoda y sin complicaciones, a satisfacer emociones de la manera equivocada. Y es una lucha porque entiendo en mi corazón que ser cristiana es más que un título religioso, que en estos tiempos parece estar de moda como amuleto contra el mal. Y no el hecho de tener conciencia de pecado y necesidad de Cristo en nuestras vidas. Entiendo que ser cristiana es ser imitadora de Cristo. Y si las Escrituras dicen en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para hacer y dar su vida en rescate por muchos. Porque a mí, que soy pecadora, ¿el mundo debería servirme? La respuesta a la que he llegado es que no. Nadie tiene que servirme. Al contrario, yo soy quien debe servir. Y ese es mi deseo a solicitar la membresía para ser una sierva útil que hizo lo que le corresponde en la expansión del reino de su Padre. Y porque sé que el servicio del Señor moldeará mi carácter y podré seguir creciendo en mi proceso de santificación. Porque en el servicio del Señor me recuerda las palabras de Pablo a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero este proceso no ha sido mágico ni instantáneo. Como la mayoría de ustedes, me fue necesario tocar fondo para que pudiera ver la misericordia y la gracia de Dios. Este proceso inició con 2 grandes amigas y ahora hermanas que no solo insistieron y persistieron en su evangelización, sino que también en sus oraciones. Ellas se llaman Maureen Bet y Diana Suárez. Después, y a través de los medios de gracia, sermones, estudios bíblicos y por supuesto consejos de algunos de ustedes, la verdad del Evangelio se hace más real en mi vida. Llegar a los pies del Señor no fue tarea fácil, y no por Él, sino por mí. Considero que su sublime gracia me reveló
que uno de mis mayores pecados con los que debo luchar es el orgullo, pues que este me impide ver la verdad del Evangelio. Y es lógico, toda mi vida múltiples factores hicieron que se creciera este orgullo, como por ejemplo el creer que adquirir conocimiento científico y algunos títulos revelan la verdad de la vida, que tener ideas feministas realmente establecía igualdad de género. Pero la misericordia del Señor por mí fue más grande que el orgullo y mis ideas absurdas de la vida hasta ese momento, y me permitió experimentar múltiples factores de necesidad para darme cuenta que lo único que necesitaba era a Él. Que los títulos pasan, el dinero pasa, aún las personas pasan, pero Él no, Él permanece. Empecé a ver lo asombroso que es el Evangelio en mi vida y mi concepción del mundo, y poco a poco el Señor ha venido sanando heridas, sustentándome económica y emocionalmente. Mi perspectiva de la vida ha cambiado drásticamente y sé que no ha sido por mi fuerza personal, sino por su sublime gracia que quiso salvarme. Finalmente, quiero expresarles mi deseo de servir al Señor dentro de la congregación para el fortalecimiento de su iglesia. Cordialmente, María Andrea Hernández Ballesteros. Muy bien dicho, ¿no? Vamos a leer otra carta. La hermana Sandra Janet Herrera Beltrán. Ella no se encuentra por las indicaciones, pero vamos a leer su carta. Seguramente nos está viendo a través de YouTube. Pastor Helber Conde, Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Apreciado pastor, pensando en cómo iniciar esta carta, vino a mi mente las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Esta porción saca a la luz de la necesidad de mi vida en ese momento que llegué a esta comunidad. Estaba junto con mi familia pasando un momento espiritual difícil, de confrontaciones, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba quitando de nuestros ojos la ceguera espiritual en la que estábamos viviendo. Nuestro corazón estaba ansioso de escuchar y vivir la verdad de las enseñanzas del Evangelio. Estábamos cansados e incómodos con las enseñanzas que recibíamos en otros lugares y de verdad las locuras de estas, entre comillas, iglesias que se hacían. Oramos al Señor para que nos direccionara al lugar donde recibiríamos esa correcta enseñanza, pues ya habíamos escuchado enseñanzas bautistas reformadas y eso era lo que anhelábamos. Cuando llegamos acá, a esta comunidad, le di infinitas gracias a Dios porque en su voluntad estaba traernos acá. Le di gracias por ponerlo a usted, pastor, como nuestro pastor. Un hombre de conocimiento de la palabra, de testimonio y que honra a Dios con su vida y es un ejemplo para la congregación. Es por eso, Pastor Helber, que solicito la membresía para mí, porque es mi deseo ser parte de los miembros de la iglesia y porque espero en el Señor sea su voluntad que el día en que me llame a su presencia salga yo de este templo terrenal, en el Redentor, a la morada eterna en Él. También en esta carta es el deseo de mi esposo solicitar formalmente el bautismo bíblico y ser, como usted dice, Madein el Redentor y convertirse también en miembro de la congregación. Sea esta la oportunidad para agradecer a usted, pastor, por habernos recibido en la congregación y por escuchar nuestras inquietudes y por esos sabios consejos a la luz de la Biblia que ha aportado mucho a la vida mía y a la de mi familia. Mil gracias y Dios Todopoderoso continúe derramando sus bendiciones sobre su vida y su familia y llenándolo de sabiduría para seguir siendo ese pastor que ha sido hasta hoy. Cordialmente, Sandra Janet Herrera Beltrán. Su esposo ya hizo el curso para bautismo y está también el hermano Jesús Norbey.
también está para la membresía y para el bautismo. Agradecemos al Señor por eso. Vamos a otra carta, la de un matrimonio, el hermano Cristian y su esposa Alexandra. Ellos se encuentran acá presentes. Vamos a leer la carta. Iglesia Reformada del Redentor. Por medio de la presente carta, nosotros, Cristian Ávila y Alexandra Martínez, presentamos nuestra petición escrita junto con nuestro deseo de pertenecer a la membresía de la comunidad. Nuestro deseo tiene su origen en la necesidad que tenemos, en tanto cristianos y padres, de pertenecer activamente a la membresía cristiana de alguna comunidad local. Queremos pertenecer a esta comunidad local porque hemos visto la caridad y la fraternidad de sus integrantes, la búsqueda continua y esforzada de Dios Padre por medio de su palabra, Hijo, en comunión con el Espíritu Santo. En este sentido, consideramos que las doctrinas fundamentales y formas de gobierno que se enseñan son coherentes con lo que enseña principalmente la palabra de Dios. Y después la tradición confesional y reformada bautista. Esperamos con ansias su aprobación. Muchas gracias. Cristian David y Alexandra Martínez. Hermanos, bienvenidos. Qué bueno que hayan solicitado la carta. Les recuerdo que los hermanos que solicitaron la carta hicieron su curso, hicieron todo el proceso, ¿no? Por último, de las que vamos a leer hoy, el próximo domingo leeremos más, la Blanca hace su carta. Por la presente me dirijo a ustedes para solicitar primero ante Dios y segundo ante la congregación la membresía para mí, Blanca Oliva Vargas Soto, para ser parte de este cuerpo y con el propósito de seguir creciendo en vida espiritual bajo la cobertura de una iglesia con principios, valores y sobre todo con el temor de Dios que se ve evidentemente, en donde se enseña una doctrina sana, siguiendo los preceptos de su palabra. Agradezco la acogida recibida hasta la fecha y pido bendiciones para usted, para su familia y para la congregación El Redentor. Cordialmente, Blanca Oliva Vargas Soto. Entonces, hermanos, como siempre hacemos, si no hay alguna objeción en este tiempo de estas cartas que he leído, tanto los hermanos que nos están viendo por YouTube, entonces ya hacen parte. Vamos a esperar que pasen unos días. Si no hay ninguna objeción, si hay alguna objeción, yo estaré llamando al hermano de la objeción, ¿no? Pero si no hay ninguna objeción, entonces pues ya serían miembros de la iglesia y pues bienvenidos a nuestra iglesia El Redentor, la iglesia local.